Luis Alberto Aparicio, Alejandro Lacalle Pou Brito del Pino, es mucho más que Luis. Es mucho más que ese veterano de aspecto juvenil que, pese a ser presidente, cuando va al este, va solo hasta el mercadito de la esquina para comprar frutas y verduras. Es mucho más que aquel que sale a pasear de compras con su hija, lo cual está muy bien, por cierto. O aquel que abraza a los negritos del Congo, que hace deportes, sobre todo surf. Es aquel que si le pides una selfie, no solo acepta sacarla, sino que la saca él mismo. Es aquel que hace babear a Ismael Cala cuando el periodista norteamericano, creo que es cubano, le pregunta a quién le atiende siempre el teléfono y él responde: a mi madre. Si hubiera dicho a mi mamá, hubiera logrado que se le cayeran las lágrimas. Es aquel que se presenta de sorpresa cuando una chica cumple 15 años y su sueño era conocer al presidente. Es aquel que va y se come una húngara en la pasiva, aparentemente a solas, como cualquier mortal. El problema es que ese Luis tan agradable, tan querible cuando quiere, es el mismo que benefició, por ejemplo, a una tabacalera que le había aportado miles de dólares para su campaña electoral y la benefició con 2 decretos, con exoneraciones tributarias expresamente prohibidas por la política antitabaco de Tabaré Vázquez, con otro decreto tumbado por la justicia, en definitiva, el que no devolvía favores a nadie. Ese otro Luis implica el regreso del gatillo fácil, del garrote fácil, de la prepotencia uniformada, del dedazo, el tarjetazo, el amiguismo, el nepotismo y el tráfico de influencias. No tienes que olvidar que un presidente, cualquier presidente y sus ministros y sus cortesanos y todos sus jerarcas son empleados públicos. El sueldo y los privilegios que ellos reciben proviene de tu bolsillo. Son funcionarios públicos, están para servir, no para ser servidos. Pero mientras tú no comprendas esto, la culpa va a ser tuya y no de ellos. Este otro Luis es también el que permite que se le den millones de dólares a la Fundación A Ganar, a la Fundación Blanca A Ganar, pese a los gritos de la JUTEP y del Tribunal de Cuentas. Organismos que están pintados, organismos que tienen una función meramente ornamental en el entramado jurídico. Es el que mientras le exige al PIT-CNT tener personería jurídica, que no está mal, le da, mientras tanto, millones de dólares a otra fundación, Uruguay Adelante, que al momento de dárselos no la tenía. Es Carlos Albizu en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, dando 4 millones de pesos a la Fundación de Ganar, pero también otro tanto de millones a las gremiales rurales de Salto y Paysandú y distribuyendo cargos a cambio de militancia. Es Enrique Montaño jactándose de haber metido a 135 personas a dedo en ACE, montando allí una estructura política gigantesca. Es el subdirector nacional de la policía, Héctor Ferreira, negándose a declarar en un juzgado en el caso o en el marco de la causa de Alejandro Astesiano. Es el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, mintiendo descaradamente en el Senado sobre el verdadero cargo de Alejandro Astesiano, que era el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. Y él lo negaba, pese a que Alejandro Astesiano en sus tarjetas personales se presentaba como jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. Y pese a que el propio presidente de la República lo presentaba como tal. Y pese a que el mismo Rodrigo Ferrés en un documento público lo presenta como jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. Es el mismo Alejandro Astesiano montando una asociación para delinquir en el 4º piso de la torre ejecutiva. Es la mentira. Luis es la mentira
de decir que no conocía que Astesiano había estado preso y tenía más de 34 o 35 indagatorias policiales en diferentes departamentos. Es la mentira de decir que no sabían quién era Sebastián Marcet. Luis es la mentira. Luis es también una economía que crece mientras crece la pobreza. Es el 14.6% de hogares uruguayos pasando hambre, el 20.1% de pobreza en la infancia. Son las 10.000 becas recortadas a los estudiantes. O sea, el mismo que abrazaba a la quinceañera le estaba recortando becas a sus compañeros. Es Martín Lema criminalizando a las familias que organizaban ollas populares, movilizadas por el hambre, pero también por un gran sentimiento de solidaridad. Es Bustillo complotando para engañar al Senado y a la justicia. Es Heber entregando nuestra soberanía vía portuaria. Es José Reyes Segade, encargado de comercio en la embajada que tenemos en Argentina. ¿Cuáles son sus referencias profesionales? Bueno, tienen antecedente por contrabando, o sea que de comercio internacional sabe bastante. Es Juan Sartori negándose con uñas y dientes a declarar ante la JUTEP sobre la fortuna de su esposa. Es el haberte hecho creer que tu plata se la llevan los de abajo. Despertá, tu plata se la están llevando los de arriba. Luis es el duranbarbismo en su máxima expresión. Es el diputado Omar Esteves argumentando y votando en el Parlamento un fondo para el sector citrícola, lo cual está expresamente prohibido por la ley. ¿Por qué? Porque él es productor citrícola. Y nadie dijo nada, no pasó nada. Es la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, beneficiando a las empresas de Isaac Alfi y de su propio esposo, con 2 decretos que incluían exoneraciones tributarias, créditos y tal, 2 decretos que tuvo que dejar de lado, que anular, pero claro, luego que estalló el escándalo, y mientras tanto, si pasa, pasa. Es Betingo, el fallecido hermano del expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, implicado en la causa Obredech. Es la pareja o es pareja del actual ministro de Educación y Cultura, a la cual la tienen en stand-by en dicha causa. Es Julio Luis, que forma parte del directorio de la UTE. ¿Con qué méritos? Ser el hijo de Julio María Sanguinetti. Porque en cuanto a referencias profesionales, lo único que sabe todo el país de él es el escándalo del cangrejo rojo, ¿verdad? Es cada delirio de la senadora Graciela Bianchi, es cada insulto del senador Sebastián da Silva, es Álvaro Delgado apretando a una periodista, o ya lo olvidaste. Es el retroceso en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, que mide la libertad de expresión en los diferentes países. En 2019 estábamos en el lugar 18, hoy con Luis Lacalle Pou estamos en el lugar 52, del 18 al 52. Es Manini Ríos, prometiendo no ampararse en los fueros en caso de que fuera convocado por la justicia, y anda ahora a despegarlo de la banca. Son las milanesas más caras del mundo comidas por Bustillo. Es el gobierno del si pasa, pasa. Es Javier García gastando centenares de dólares, mientras hay centenares de millones de dólares en aviones Hércules, en aviones de guerra Tucano, en patrullas transoceánicas, en metralletas, mientras que hay muchísimos uruguayos pasando hambre. Luis es la yegua regalada al tirano de Qatar. Es el récord de homicidios y suicidios en los penales. Es el recorte de 2 millones de pesos a la Dirección Nacional de Asistencia al Liberado. Es Beatriz Argimón amenazando al publicista Cristino. Es el conjunto de auditorías
cuyo hallazgo más impresionante fue el café vencido. ¿Se acuerdan de eso, no? Luis es también de algún modo el diario El País, que un día sí y otro también vive atacando y descalificando a los trabajadores organizados y a los derechos constitucionales de paro, de referéndum y de plebiscito. Quieren a una población sometida como en los mejores tiempos de la dictadura. Luis es la pérdida del poder de compra de tu familia. Es Irene Moreira intercambiando viviendas por militancia. Es el otro Moreira, el intendente de Colonia, intercambiando cargos por algo más que militancia. Es Pablo Caram en Artigas, haciendo millonaria a su familia, robando al departamento más pobre del país. Es el récord de promesas incumplidas. Y es, en definitiva, en resumen, todo lo que el Uruguay no debe volver a ser jamás, por el bien de nuestros hijos e incluso por el bien de los hijos de nuestros adversarios. Yo sé que todo esto molesta, la verdad molesta, estas palabras molestan, este programa molesta y yo molesto, y no por casualidad he recibido 3 amenazas en esta semana. Y ya llegó el momento de ir, si no hoy, mañana, a hacer la denuncia respectiva porque ya se pasó de castaño oscuro. Amenazas he recibido muchas en mi vida, pero ya el modo, el estilo, el contexto y todo lo que se me dijo ya merita que lo tome en serio. Y todo esto molesta por una cosa muy sencilla. Noticia es algo que alguien en alguna parte y por algún motivo no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y por todo esto y muchísimo más, estas son y aquí comienzan Palabras Prohibidas. Mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Este programa está teniendo un éxito que la verdad no esperábamos. Mil gracias también a las personas que de diferentes países nos están mirando en este momento. Hoy tenemos acompañándonos a 2 personas, voy a presentar a la primera. Y la primera me impresionó mucho, yo la vi hace unos cuantos meses atrás en el programa Andares de Néstor Llorca y me llamó mucho la atención, su capacidad argumentativa. Karina Sosa, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti, ya vamos a estar contigo. Y tenemos al director de un medio de comunicación que también nos llamó muchísimo la atención, sobre todo desde el último, yo diría, año y medio, porque ha tomado notoriedad pública. Es el director del semanario Crónicas del Este, Sergio Cesinaro. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, también muchas gracias por la invitación y bueno, estamos acá para aportar nuestro pequeño granito de arena en esto. Sabés que la entrevista que vos me hiciste a mí en su momento en tu programa, ¿cómo se llama el programa?
Crónicas del Este se llama. Crónicas del Este TV. Vale. Tuvo muchísimas visualizaciones. Sí, tuvo muchas, sí. Anduvimos muy bien. Bueno, miren, la dinámica es la siguiente. Vamos a tratar diferentes temas, pero obviamente el tema central son las elecciones que hay en este año, pero sobre todo el tema de la reforma o las reformas, proyectos de reformas constitucionales. Obviamente, Karina, te hemos traído a ti por el tema de la reforma jubilatoria, pero luego tendrán tema libre y podrán interrumpirse cuando y como quieran. Si se pelean, mejor, porque aumenta el rating, pero no lo creo. ¿Sabes, Karina, que debo decir esto, no? Yo quería invitar a algún economista del Frente Amplio para debatir contigo, pero con mucha... ¿cómo explicarlo? Con mucho respeto. Me explicaron que no querían debatir con compañeros, que ya manifestaron su postura, y me pareció muy respetable lo de ellos, ¿no? No era que no se animaran a debatir contigo, y además, si por ejemplo viniera Mario Vergara, que tengo previsto invitarlo para otro programa, con Karina Sosa y con Mario Vergara no podíamos esperar otra cosa que un debate de alto nivel, con muchísimo respeto, porque los conozco a ambos, y me consta de que así sería. De todas maneras, sin perjuicio de que ya invité a Mario Vergara, falta coordinar la fecha, cuando aquellos que estén en contra de la reforma jubilatoria deseen venir a este programa, me llaman y coordinamos con mucho gusto, porque la idea es tener amplitud de opiniones. O sea que hoy vamos a hablar a favor del sí, pero las puertas están abiertas para quienes quieran hacerlo por la postura contraria. Y Sergio, después también te voy a pedir tu opinión. Karina, perdona la larga introducción. Voy a comenzar con la pregunta que más me inquieta. Los 111 economistas firmantes de la famosa declaración dicen que el costo de la reforma jubilatoria será de $1.500 millones, 1.468, ¿correcto? En realidad dicen 1.500. 1.468 es una cifra que te debe haber quedado en la memoria, porque es lo que se transfirió el año pasado a la SAFAP. Tenés razón, es muy cierto. El BPS maneja poquito más de $1.000 millones. 1.038. Y el movimiento social, a ver, a mí las cuentas me dieron 420 millones. ¿Cuánto te dieron a ti? 460 hecho el año pasado. Lo que pasa es que, claro, el número no es estático, es móvil. Y en realidad hoy ya habría una diferencia a la baja, ¿no? Porque justamente al aumentar las jubilaciones y al pasar al año siguiente y al haber variaciones, nunca puede ser un número estático, pero ronda ese número. La cuenta que yo saco es muy simple. Los beneficiarios de la reforma serían 308.000, 310.000 aproximadamente, a un promedio de $100, ¿bien? Multiplicado eso por los meses del año, bueno, por ahí andaba 400 y pico, ¿no? ¿Quién está sacando mal las cuentas? No, nadie está sacando mal las cuentas. Los tres escenarios son válidos. El producto del resultado en sí mismo tiene que ver con los supuestos que se manejan, ¿verdad? Entonces, el movimiento sindical en la papeleta de plebiscito propone 3 puntos, de los cuales uno es inmediato. El cálculo nuestro se basa en el inmediatamente puesto a consideración, ¿no? Y que tiene que respetarse como debe respetarse la Constitución en todos sus términos, que es la equiparación de las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional. Los otros 2 puntos tienen un costo, digamos, que a mí no me gusta llamarle costo, porque para nosotros todo lo que tenga que ver con un derecho humano fundamental es inversión, tienen que ver con la relación que haya entre la interpretación o la reglamentación de la papeleta en sus otros 2 puntos, que son progresivos y no son de impacto inmediato. Esa es la explicación entre los 460 y los 1038. Ahora voy a la de los 460, 1038 y a la de los 1500. En la de los 1500 se hacen más supuestos, de los cuales uno tiene que ver con la eliminación de la SAFAP. O sea, se toma en cuenta eso. Lo primero que planteé yo, que es el único punto que inmediatamente se pondría en consideración, y la eliminación de la SAFAP. ¿Por qué? Porque los economistas asumen que va a quedar firme el régimen de transición. ¿Qué es el régimen de transición?
es el momento en el cual pasa el régimen jubilatorio de ser solo solidario y BPS a convertirse en un sistema mixto y contener una parte de la privatización de las jubilaciones. Entonces, en el entendido de que la papeleta el 27 de octubre próximo triunfara, asumen que las personas que se vayan a jubilar posterior a la reforma constitucional tendrán una forma de cálculo exactamente igual que el régimen de transición. Y eso es lo que eleva de 1.038 a 1.500 la diferencia, que no es tan así, porque en realidad la papeleta plantea 24 meses de discusión legislativa para una ley que adecúe los 3 puntos a lo que es la realidad del país, ¿no? Y económica, social y políticamente. Claro, toda reforma implica también, no necesariamente, pero en este caso en particular, una interpretación de carácter, una ley interpretativa, ¿verdad? ¿Es así? ¿Es lo que me quieres decir? Claramente, porque la ley 20.130, votada en 2023, que ya tuvo un aditivo en octubre, la ley 20.209, quedaría como descolgada de la Constitución. Automáticamente habría que revisar esos puntos que son contradictorios a la norma constitucional, que es de mayor jerarquía, y adecuarla mediante una ley paramétrica, porque las estructurales están por encima de las paramétricas. Y lo hacemos así, y ya me adelanto a un punto, porque entendimos de los ejemplos más cercanos que tenemos, como en la República Argentina, de que hacerlo por medio de una ley, a esperar a que gane un gobierno frente amplista como se promete o como se asume que podría suceder según las encuestas, podría poner en vilo y no garantizarle realmente a la población que esto quedara respaldado y que después venga otro gobierno como el del 95 o como el de ahora, y que nuevamente interpongan una nueva ley que vaya en contra de los intereses de los más vulnerados, ¿no? Que son por lo general la gente que cobra muy poca jubilación y pensión. Ya vuelvo contigo. Sergio, has logrado ser noticia una y otra vez, con informaciones contundentes. Pero antes de pasar a eso, incluso hacerles algunas preguntas de carácter un poco más personal, ¿qué piensas votar con respecto a la reforma jubilatoria, sí o no? No, yo estoy plenamente convencido de que hay que eliminar la SAFAP, que es un sistema terrible, que acá por encima se habla mucho de cifras, ¿no? Pero yo creo que se habla de cifras y siempre muchos políticos lo que hacen es que, bueno, se termina el mundo. Si se reforma la SAFAP y empiezan con el miedo. El miedo que son expertos, muchos de ellos, en meterle a la gente. Uy, si usted vota esto y se reforma, el Estado explota por los aires. El Estado no explota por los aires. Mentira. Acá Karina brillantemente exponía cifras, $1.000 millones, $1.500 millones. Yo pregunto, ¿cuánto salió el tren de UPM? Hacerlo. Algunos expertos, gente que está en el tema, me ha dicho $3.000 millones. $3.000 millones. ¿Qué es más importante? Pregunto yo, ¿el tren de UPM para los finlandeses? O, como dice Karina, mejorarle la calidad de vida a personas que no tienen posibilidades ningunas, nada más que el respaldo del Estado, que han llegado a una época de sus vidas donde tienen que tener justamente un ingreso y no lo tienen, o tienen un ingreso menguado, porque estamos hablando de llevar las jubilaciones a un mínimo mínimo nacional, que son 22.268 pesos. Y los que te dicen que va a explotar el Estado, si doña María gana 22.200 pesos, ellos ganan 450. ¿Viste ese cálculo que hicieron? No sé. Y te pongo más, sí. Romin Silva, el presidente, el hermano de Robert Silva, de República FAP, gana 800.000 pesos. 800.000 pesos todos los meses
taca, taca. ¿Y quién se lo paga a Rubén Silva ese sueldo? ¿Se lo pagan los trabajadores? Porque esa plata sale de los trabajadores. Es más, las AFAP son el negocio del siglo, porque son empresas que no invierten nada, que trabajan con dinero de los trabajadores y hacen y deshacen con ese dinero lo que quieren. No puede existir un sistema más injusto que ese. ¿Viste ese estudio que salió hace pocos días de que para tener una alimentación saludable alcanza con, creo que era 6.800 pesos? Claro. Me impactó tanto la barbaridad que dijeron. Claro. ¿Quién lo hizo el estudio? Mira, parece que es un equipo dependiente de lo del AR. Pero a ver, yo creo que eran niños alimentados por los padres los que lo hicieron, ¿verdad? O sea, mantenidos por los padres, aunque tengan cerca de 30 años, porque ninguna persona racional te lo puede decir. Claro. O sea, no da ni para discutirlo. Me escandalizó. Definitivamente no, porque yo voy a la verdulería, que lo que más consumo son frutas y verduras, y gasto 3.000 por semana, así que imposible. Pero mira, yo vivo solo y gasto mucho más que eso. Pero por favor. Es siempre ese miedo de cuánto nos sale la caja militar. Ahí tenés otro dato. ¿Cuánto nos sale la caja militar? Pero además estamos exonerando, por ejemplo, la tasa consular. 300 millones de dólares. Sí, 320, o sea que con eso ya se cubre casi todo. Entonces, ¿no? Si vamos a recortar, vamos a recortar para arriba. ¿Por qué siempre vamos a recortar a doña María, a don Juan, que van a la feria y no tienen con qué comprar? Yo he sufrido casos en mi familia. Tenía una tía que era como una madre, una segunda madre para mí, una tía que no tenía hijos. Era una segunda madre para mí. Año 2002, todos recordarán. Gobierno Jorge Valle, ¿no? Ella tenía unos dineritos en el banco, unos pocos dólares en el banco. Corralito, crisis, y tenía una pensión que le había dejado al marido. ¿Está? Se suicidó mucha gente ese año. Bueno, mi tía se suicidó. Uf. Y de la peor manera se suicidó porque ella estuvo desaparecida un mes, decidió tirarse al mar y no la encontrábamos. Estuvimos un mes buscando por todos lados. Y se suicidó por depresión, porque dejó le encontramos por una carta. ¿Y por qué? ¿Por depresión de qué? Y porque ella veía que toda su vida se veía arruinada. Una persona que había trabajado en la casa, que había y esas personas que muchas de ellas no llegan al extremo de suicidarse, pero tienen que vivir con un hijo o con un familiar que les asiste de repente de buena manera y con el mejor corazón del mundo. A veces no, porque hay que ser realista, a veces no, a veces están molestando. ¿Y esa persona no tiene derecho a tener una vida digna? ¿Y quiénes le niegan los derechos? ¿Estos señores que están en el Palacio Legislativo? Que ganan cualquiera de ellas 450.000 pesos con partidas y todo, y viajes al exterior, ni hablemos los viajes al exterior que tienen, y los viáticos que no devuelven. Esos señores tienen éticamente, pueden éticamente decirle a esas personas que el Estado va a estallar. Yo le llamo la ley Gandini. Por favor. Jorge Gandini, cuando le exigían que devolviera el dinero, el sobrante de los viáticos de sus múltiples viajes al exterior, él decía que era dinero de él, que se lo quedaba en el bolsillo. Y él promovió la ley para legalizar ese robo. Alguien dirá, bueno, que esté o que no esté, eso no mueve la aguja, igual que la partida de prensa, sí, pero mueve la aguja de la ética. De la ética, claramente. Estamos asistiendo a un momento de falta de moral y de ética total, donde estamos condenando a nuestros adultos mayores a vivir bajo la línea de la pobreza, en un país donde producimos comida para ¿cuánta gente? O sea, no tiene lógica que los movimientos sociales estemos haciendo todos los esfuerzos para que un uruguayo tenga un plato de comida y que el Estado en su conjunto, que el gobierno en su conjunto salga a la prensa a decir que está haciendo lo mejor posible y dando números que son totalmente difícil de creer, porque uno lo que ve en la calle no es lo que se ve en la televisión. Mentira. ¿No?
Es un gobierno, como lo dijo brillantemente Enrique, basado en el marketing. En el marketing y en la publicidad. Marketing, publicidad, es lo que tú decías hoy. Lo ves a Luis andando a caballo, a Luis. Ahora hay una condescendencia de parte de la sociedad, ¿verdad? Por supuesto. Si a mí me alarmaría Pero por muchísimo, y yo me temo que Andrés Ojeda va a crecer. Bueno, ahí tenés otro en la intención de voto. Es otro producto del es marketing. un clon de Luis. Bueno. Es el mismo, parece que está asesorado por el mismo Roberto Lafleur. ¿Ustedes vieron lo que puso en las redes sociales Luis Costa Bonino? Que es un analista internacional. Sí, he leído varias cosas de él. Que además, si algo se le puede decir, que tampoco es blanco. Las cosas que ha dicho con respecto a Luis son súper contundentes. Súper contundentes. Sí. Incluso hay una publicación, que la tengo por acá, una publicación donde dice: Uruguay en narcocampaña electoral. Esto es nuevo. Lo leí hoy. ¿Lo leíste? ¿O viste lo contundente que es? Léelo. Dice: cuando se importan narcocampañas desde México, se asumen los antivalores absolutos del crimen organizado y los dirigentes políticos se vuelven sicarios, cuyo único objetivo es tratar de destruir a su enemigo político, no adversario, entre paréntesis, buscando atentar contra su reputación y su honor. Desde la operación con Romina Celeste y Paula Díaz, llevamos 6 meses de narcocampaña con el único objetivo de tratar de eliminar a Yamandú Orsi, quien a pesar de esas operaciones aparece como claro ganador de las elecciones, cada día con mayor margen. Pero aunque estas operaciones no dañen al candidato que quieren suprimir, sí dañan de una manera irreversible la vida democrática del país. Sin duda que es lo que más nos tiene que dice preocupar. Costa Bonino. Y además, en otra publicación anterior, él dijo que era era altamente sospechoso que el analista de marketing contratado por Ojeda, ya que estamos hablando de Ojeda, viva en Nuevo León, México, en el mismo lugar de donde partieron los trolls que atacaron a Orsi con el tema de la denuncia de Romina Celeste. O sea, es grave todo esto. Es muy grave. ¿En manos de qué estamos? ¿Ah? Es muy grave todo esto. Sí. Sí, eso de lo de Nuevo León, casualmente yo vivía allí. Bueno. Karina, antes de pasar a la tanda, permitime, siempre le hago a los invitados alguna pregunta de estilo un poco personal. ¿Qué familia tenés? Tengo un compañero de que ya tiene 3 décadas de uso y 2 hijos. Dos hijos, un varón y una chica. Bien, ¿tus papás están vivos? Papá no, falleció a los 65 años, recién jubilado, y mamá sí. ¡Wow! Mira lo que acaba de decir. A los 65 justo, esto parece, siempre cito a Darwin de Bocati porque no puedo evitar, el guionista de Dios, ¿no? Digo, por el tema de lo que decíamos recién, quizá la principal promesa electoral de Luis Lacalle Pou era: no voy a tocar la edad jubilatoria, porque es un contrato que se establece con los ciudadanos. Quiero aclarar que no lo hice a propósito, es la realidad. No, yo ya estoy sospechando de ti. No, es la realidad. Dime, ¿a qué escuela fuiste cuando eras niña? Y estuve en la escuela 38 de Tarariras, porque nací en Rosario, porque en Tarariras no había hospital, había solo policlínicas, hasta 3er año, y a partir de 4º año en Carmelo, en la escuela número 6, Manuela Tenoain. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Papá era chofer del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y mamá nos cuidó a nosotros, que éramos 6, y entre tiempos empleada doméstica, por supuesto. ¿Eran 6 hermanos? ¿Y cuántas mujeres? 3 y 3. ¿Aprendiste a pelear, supongo?
No. Boxeo, Era tan buena niña, tan disciplinada, tan ordenada, tan buena estudiante. Sigo siendo buena estudiante, pero dejé la pasividad y pasé no a la agresividad, pero sí a la autodefensa en forma pacífica, de forma tal de que defender los derechos de la gente me parece que es algo fundamental. Lo aprendí también en la escuela, porque cuando yo terminaba mis tareas académicas, digamos, los deberes, recorría toda la clase ayudando al que no podía terminar porque no había entendido algo, lo que sea. Siempre fui muy de ese estilo solidario que me parece que así tenemos que ser los uruguayos y uruguayas, y así nos conocen en el mundo, y creo que eso es un buen punto de partida para sociabilizar. ¿Y cuánto hace que te dedicas a la tarea sindical? Hace un montón. O sea, sindicalmente hablando, ya en secundaria, en el Liceo de Carmelo, ya yo tenía un perfil de reclamo y de pedir cosas y o de sea, hacer ya de justicia. chiquita estabas metiendo lío en la escuela primaria. Siempre de buena forma, siempre tratando de buscar un mejor resultado, ¿no? Por eso tengo un muy mal recuerdo. No me gusta hablar de política, pero sí hay algo que me quedó grabado en la cabeza, incluso siendo mis padres militantes del Partido Nacional, muy wilsonistas. Me llevaban a los comités porque ahí te daban de comer y había un montón de cosas, ¿no? Recuerdo al presidente de la calle, el padre del actual presidente, en un acto del liceo. Yo era recién ingresada al liceo en el año 89, y en un estado comprometedor a nivel etílico, acariciándole el pelo a la directora de mi centro de estudios, en una actitud muy fea, muy chocante para una adolescente recién ingresada y ese recuerdo me hizo pensar que mis padres estaban equivocados. Y bueno, así fue un poco como me emparenté con la política. Y me interesó siempre. Si bien yo no formo parte de ningún sector político, el voto lo decido el día antes de las elecciones. Tengo muy claro que hay que saber con quién uno está tratando, y desde ese momento supe que tenía que informarme y formarme en ese sentido, porque para algo estaban las herramientas. De hecho, hoy las tenemos mucho más a mano y la gente las utiliza menos. Antes de ir a la pausa, y luego sí te voy a hacer casi las mismas preguntas a vos, redondeando lo que tú dijiste, porque me hiciste pensar en algo que repito siempre. En una democracia republicana, la información no es solo un derecho, es una obligación, sobre todo cuando tenemos el voto obligatorio. Y tenía algún otro concepto, pero que se me voló porque... No, y movimiento sindical, que fue lo que no dije. No, ya lo recordé. Yo estuve trabajando en BPS, después renuncié, después volví a ingresar por concurso siempre, todas las veces por concurso. Mucha suerte para los sorteos, eso sí, tengo que reconocerlo. Desde siempre que entré a BPS, pero ya antes en la localidad de Carmelo era coordinadora de la mesa intersindical. Bien, hay gente que comete el error, que cree que es un mérito decir yo voto al candidato, voto a la persona y no al partido. No, esto tiene que ver con el editorial de hoy. Tú tienes que fijarte quién rodea a esa persona y no votar por la simpatía, por favor. Tienes que analizar la trayectoria, sus propuestas, si su trayectoria coincide con las propuestas, porque ahora están prometiendo, por ejemplo, pagarle a los adolescentes para que terminen la secundaria, pero escucha, arrancá por no quitarle las becas que ya les habías dado, ¿verdad? Germán, estamos listos para una pausa. Adelante. Cuando es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar. Y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens, a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción. Por eso, Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos, para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama La Cosa Vostra.
Pensé que con lo que contaste de tu tía habíamos llegado al límite de lo sorpresivo. ¿Qué pasó con parte de tu familia en un accidente? Bueno, sí, este año lamentablemente perdieron la vida mi hermana y mi sobrino de 20 años, que ya estaba trabajando con un chiquilín muy responsable del campo, del interior profundo. Y bueno, cuando Javier García hablaba del fraude que había cometido el PIT-CNT y que hacía firmar a gente muerta, justamente me venía a la cabeza ese tipo de situaciones, ¿no? Esas firmas que ya no están, esas personas que dejaron de existir, pero que sí habían firmado por el plebiscito, ¿no? Como que dolió encima del dolor. Duele por la forma, porque es muy agresivo, muy violento, y si justo tenés que pasar por una situación así, tú enseguida lo conectás, ¿verdad? Claro. Sergio, ¿tú vives en Montevideo, en Maldonado, en ambos? Sí, y te agregaría un poco Canelones también, pues tenemos casa ahí en Jauregui Berre. Está difícil para mantener un medio de comunicación hoy en día, ¿no? Y sí, está difícil, sí. Sí, el Uruguay es difícil para todo, te diría, ¿no? ¿Te han hecho demandas por difamación e injurias? Sí, una que fue terrible, tremenda, espantosa, porque sufrí mucho, que fue una persona común y corriente, no fue un político, eso, ¿no? Porque esas son las demandas más complicadas, ¿no? Fue una persona, un comerciante de Maldonado poderoso, al cual viene una señora a hacernos una entrevista, nos solicita una entrevista. Esa mujer era amante de ese hombre, dueño de una mueblería, con un pasar económico muy grande. Esa mujer sometida, trabajaba para él, tercerizada, y además era amante, y había tenido un hijo con él, ¿no? Un hijo pequeño, 1 año y pico. Y en la entrevista ella me cuenta que este hombre había mandado a matar a ella y al hijo. Y me muestra la grabación, que ella lo tenía grabado. Cuando él a un empleado suyo le dice: mirá, andá hasta allá, hasta el barrio de Maldonado, que va a ir a llevar al niño en tal lado, con la moto, pasaros por arriba a los dos. A los dos les. Yo escuché esa grabación, la verdad que una de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir. Ella le hace una denuncia, además ya le había hecho una denuncia penal. Bueno, publicó todo. Por supuesto. Y el hombre enfurecido. Enfurecido él y la mujer, y la esposa. Y la esposa, increíble, enfurecidos. Bueno, me llevan a juicio y me dicen: bueno, porque usted, ¿por qué no investigó? ¿Y qué voy a investigar? Le hago una nota a la señora hizo la denuncia correspondiente a la justicia. ¿Y qué quiere que investigue yo? Si yo no soy fiscal ni soy policía para andar investigando. Que investigue la justicia. Ella es libre de decir lo que quiera. ¿Y se presentó la grabación en la justicia? Se presentó, sí, pero eso era una denuncia aparte, paralela, ¿no? Entonces vamos a juicio, me acuerdo, no me olvido más. El abogado de este señor, un tipo muy sobrador. Bueno, acá estoy. Bueno, y me acuerdo que el juez era el que es hoy fiscal, que le hizo la denuncia. No me sale el nombre ahora. Bueno, fiscal, que era juez en Maldonado, hoy es fiscal. Y me acuerdo que me dice: bueno, usted póngase enfrente a mí, porque la gente no tiene idea de lo que es un juicio acá en el Uruguay. Que no podés mirar a la persona, claro, que te está haciendo. Póngase de frente a mí, o sea, como si vos fueras el juez. Y el abogado le va a hacer preguntas. El abogado yo lo tenía de espaldas. Me pasó. ¿Te pasó? Bueno, yo lo tenía de espaldas, parecía una cosa insólita. Me tuvo, pero así, por reloj, 2 horas haciéndome preguntas. 2 horas el abogado.
no me soltaba. ¿Y por qué usted publicó? ¿Y por qué? ¿Y usted dónde distribuye el diario? Porque ya al final eran preguntas ya... ¿y dónde lo distribuye? ¿Y por qué? ¿Y a dónde llega? Y, sí, cosas que no tenían nada que ver. Entonces, lo que más lo empezó a calentar, que yo ya estaba cansado y también caliente, y le empecé a decir, ya contesté esa pregunta. Esa pregunta ya la contesté. Eso es una reiteración de una pregunta anterior. Entonces empezó a enojarse cada vez más. Bueno, fin de la historia, primer capítulo. A la mujer la condenan por el delito de difamación. Mirá qué increíble. ¿Pese a la grabación? Pese a la grabación, pese a que había denunciado, y a mí me absuelven. Pero el tipo apela en el momento. Va a un tribunal de alzada. Bueno, Montevideo, meses después, volvemos otra vez a una audiencia, y en la audiencia me absuelven a mí y absuelven a la señora. Por suerte, por una qué bueno. Ahí están pasando imágenes de el último número, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Miren, tenemos muy poquitito tiempo. Karina, te quiero consultar sobre algo. En las bases programáticas del Frente Amplio, sí, las cuales son un compromiso con la ciudadanía, pero un mandato para los militantes y dirigentes, sí, quiero repetir esto pausadamente. El programa del Frente Amplio es un contrato del Frente Amplio con la ciudadanía, pero que implica para la militancia y los dirigentes un mandato. Bien. Y así se habla del sistema de seguridad social al cual apunta el Frente Amplio y que está basado, como muy bien lo explicó mi amigo, el economista Carlos Silva, en 3 pilares fundamentales. El intergeneracional, que es contributivo, el solidario, que no es contributivo, y el ahorro, que no debe ser lucrativo. Las AFAPs no entran en ninguna de las 3 categorías. Correcto. El solidario no le interesa, el intergeneracional tampoco y el de ahorro, al no ser lucrativo, menos. Sí. Te dejo los puntos suspensivos para que vos completes la duda que a mí me genera. ¿Por qué no hay coincidencia de ir por una ley paramétrica? Sería acá lo que hablamos hace un rato. Nosotros confiamos en un programa que eventualmente podría cumplirse o no, y en un partido que podría ganar o no. Ahora, ¿cuál es el problema del movimiento sindical a la hora de tomar decisiones? Que no puede trabajar en función de mejorar la calidad de la vida de la gente sobre supuestos. Por eso vamos a la Constitución. La diferencia que hay justamente es que el programa del FA, en la página 41, lo tengo más que claro, dice exactamente eso, pero nosotros no estamos de acuerdo por 2 cuestiones. La primera es que no nos pase lo que en Argentina, ¿verdad? Y blindar los dineros de la gente de forma tal que sí se vuelquen al sistema de seguridad social y que no se puedan usar para otra cosa, que de hecho en la Argentina en la primera etapa sí se usan para prevención. Perdona, no te quería interrumpir, pero en la Argentina las AFAP demandaron al Estado, ¿correcto? No, pero sí. Pero perdieron. Exacto. Porque siempre a propósito, sí, tú hablabas de los miedos que nos intentan meter en la cabeza. Siempre están hablando de los juicios que no van a hacer los privados. No pueden hacer ningún juicio al Estado, me parece. No, porque el dinero se supone que es de la gente. Porque el dinero, sí, el capital que tienen es el dinero de la gente. Y son empresas que fueron creadas para eso. No tienen ningún otro fin. Pero cuando el tema del puerto, por ejemplo, nos decían que si no le daban a Catón... Bueno, pero eso es otra situación. Termino esto nomás. Que nos iba a demandar al Estado y ya daban por asumido que íbamos a perder el juicio. Sí. Sí. Bueno, también suponían que en Estados Unidos nos iban a ganar las tabacaleras, ¿verdad? Sí, ¿dónde quedó el dinero de ganar ese juicio? Pero insisto, se repartió entre los jubilados. Pero insisto, esos son otros ejemplos diferentes a las AFAP. Las AFAP son empresas creadas nada más que para eso, con capital nuestro, individual de las personas. Nada más, entonces no. Sí, el tribunal entendió que no había elementos que probaran el argumento de MetLife, que en la ley 26.425 había sido un pretexto para llevar adelante un fin impropio. La norma citada no era autosustentable y el Estado se había visto obligado a realizar aportes para cubrir los déficits.
Es lo que pasa en el Uruguay hoy, ¿no? O sea, lo que me acabas de leer era El lo relativo a Argentina. El fallo argentino. Porque mucha gente está engañada y cree realmente que esto que dicen todos los días en todos los canales de aire es verdad. Y no es así. Las FJP perdieron el juicio, y no solo perdieron el juicio, perdieron casi 10 millones de dólares para llevar adelante esa cuestión judicial, ¿no? Entonces, un segundito. Germán, tenemos los tweets seleccionados de la semana. Te encargo darles el tiempo suficiente para que el público los pueda leer, y luego de eso volvemos con el tramo cuasi final. Es tanta la información que hay que dar, y es tan apabullante todo, que una hora se nos pasa volando, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tú quisieras argumentar en contraposición de los argumentos que está dando, por ejemplo, un Saldain? A mí lo que me llama la atención es cómo aquellos que cobran de 500.000 pesos por mes para arriba se alarman porque le van a dar a una viejita de pronto 3.000 o 4.000 pesos más, ¿no? Karina. Sabes que ya no tengo más ganas de argumentar en términos técnicos. Y te voy a explicar por qué. Nos han llevado al plano de que todo tiene que cerrar en números, como si fuéramos estudiantes académicos de la Facultad de Ciencias Económicas, que lo primero que nos enseñan en esa facultad, porque supe ser alumna, es el término de escasez, equilibrio fiscal, riesgo país, grado inversor. Todo ese tipo de cosas nos enseñan, que está bien que lo sepamos, pero nosotros entendemos que el mejor economista es una persona como mi madre, que supo darle de comer a 6 hijos trabajando de empleada doméstica y con un salario deprimido como el de mi padre, y salimos todos bien, bárbaros, sanos, y no tenemos ningún problema porque podía moverse con muy poco. Hay que apelar al sentido común, hay que apelar a que la gente mire su recibo de jubilación y diga, bueno, BPS me garantiza 10 veces más que la FAP. Ese es el resultado después de 28 años de la aplicación de la ley que se suponía que venía a resolver los problemas de las jubilaciones. Eso no pasó. ¿Y qué vamos a estar con reformas treintenales
cada 30 años modificando cosas, menos 28, porque los sistemas políticos resuelven en función de lo que el Fondo Monetario Internacional les interpone como garantía para que les paguen esas deudas. Nosotros no pedimos que en pandemia se pidieran créditos y después llamar a todos los hermanos argentinos como Susana Jiménez y todos los que vinieron a vacunarse a la Antelarena. Los pedimos para salvaguardar la integridad de nuestra población. ¿Y dónde se salvaguardó un derecho humano como es la seguridad social? En el Banco de Previsión Social, porque las AFAP no largaron un mango, ¿no? Si no, vamos al caso de Chile, que es 100% privado. ¿Qué tuvieron que hacer en la pandemia? Tratar de volver al sistema público para poder sacar dinero, para poder sustentar esa necesidad social que se venía gestando con el tema de la pandemia. Sin dudas que de aprobarse la reforma, sí, esto va a obligar al próximo presidente a una reestructura del Estado y a un cambio de paradigmas y de prioridades. ¿Es lo que buscamos? Todos estamos de acuerdo en que se va a precisar plata para esto, aunque ya hay 1.500 millones de dólares que vamos a dejar de transferir a las AFAPs y que van a quedar para el BPS, porque ellos se llevaron la parte del león, la parte jugosa, y le dejaron toda la carga al BPS. Pero hay mucha cosa para recortar, incluso lo que Seregni llamaba los gastos superfluos, que cuando tú comienzas a sumar vehículos oficiales, planes de celulares, mira de lo que te estoy hablando, sí, celulares, cosas chicas que le regalamos a los cuando además pagarlas a nivel individual. Un Twitter que hablaba de las embajadas, ¿no? También, sí. Para mí las embajadas y consulados tendrían que cumplir la función de, al margen de solucionar otros conflictos, sí, de agentes comerciales para abrir mercados. Mira, nos quedan poquititos minutos y voy a dejar pendiente una próxima invitación para vos, pero hay allanamientos que también... Eso te iba a preguntar, me leíste la mente. Antes de cerrar, yo en realidad tenía previsto preguntarte sobre algunas bombitas que estás tirando, pero lo dejamos para otro programa. ¿Cuál es tu opinión sobre los allanamientos nocturnos, que es lo otro que hay que votar? Claro. ¿O no? Y una opinión bien cortita, son inconstitucionales. Punto. Bueno, pero esto lo que busca es cambiar la Constitución. Punto. Sí, pero es inconstitucional. Porque buscan cambiar la Constitución, pero hay muchos que dicen que no hay que cambiarla. Ojo al gol. Porque hablan de una ley interpretativa. Exacto. También. Porque es como, si no ganamos en la cancha, ganamos en la liga. Está pasando en nuestro país que hay cosas que son claras en la Constitución, clarísimas en la Constitución, y te dicen, no, pero hay que interpretarlas, porque si hacemos una ley interpretativa, me decían el otro día hablando con una persona X, que no lo había nombrado, me decía, porque los ediles tienen que tener sueldo, porque si le ponemos una ley interpretativa y en eso está el Congreso de Ediles, no, pero los ediles son honorarios, punto. Si vamos al debate de si tienen que seguir siendo honorarios, a mí me preguntan, para mí tendrían que tener un sueldo. Sí. Pero que la Constitución dice que son honorarios, no hay duda. Y en esto también, los allanamientos son inconstitucionales. Y ahora quieren cambiar la Constitución y te dicen, sí, porque operan de noche, el narcotráfico opera de noche. Primero, hay que ver, ¿está en condiciones la policía uruguaya con el nivel de corrupción que tiene, primero, de falta de preparación para hacer allanamientos nocturnos, que son mucho más sensibles que un allanamiento diurno? Porque ¿por qué el legislador en la Constitución protegió el hogar de la noche? Porque en la noche es más fácil cometer abusos. Porque te dicen, no pasa nada, porque tenés las mismas garantías. No es lo mismo que te pateen la puerta de tu casa y te entren, como hay allanamientos violentos, a las 3 de la tarde, que te lo hagan a las 3 de la mañana. Primero porque no hay testigos, porque no van a haber vecinos mirando. Es mucho más peligroso. Y además te agrego otra cosa, y lo puedes consultar con varios abogados, porque me han llegado casos. Errores en los allanamientos. En Cardona. Errores en los allanamientos. Sí. Allanan una casa que no es. Van 3 casos. Sí, y a un caso lo taparon con pero guita. Van otros 2 donde eran delincuentes haciéndose pasar por la policía y aprovecharon. Bueno, eso también han habido casos. Los delincuentes van a votar sí o sí a favor. Esto es bárbaro para los delincuentes, porque además vienen con el uniforme, que ya han habido casos.
Y es así. O sea, no hay un debate serio de parte de... No hay debate. No hay debate serio. Yo creo que no hay debate. Y no te es que dicen, no hay debate serio, además, no hay debate. te lo dice, este gobierno, que vamos a remontarnos 5 años atrás o 4 años atrás, te decía que tenía la receta para combatir la inseguridad. Sí. Te lo están diciendo los mismos que hace 5 años te decían, no, nosotros venimos, se termina el recreo, se termina la inseguridad, mirá cómo estamos. La LUC iba a solucionar todo. Se nos fue el tiempo, pero les voy a dar un minutito a cada uno para el cierre, alguna cosa que quieran acotar. Bueno, yo creo que estamos asistiendo a tiempos donde la inmoralidad y la falta de valores están sobrepasando, pero de manera ininterrumpida todos los esquemas que uno se planteó en la vida de sobrevivencia, ¿verdad? Y de sociabilización. Estamos en una guerra permanente de todos contra todos, donde a los jóvenes no le estamos dando el lugar que merecen para reconocerse y para ser reconocidos. Se me viene a la cabeza un tema de Pablo Estramín, que lo nombraste en tu programa anterior, que realmente me parece muy, muy loable si pudieras hacer eso que dijiste en el programa anterior, porque estamos sobredimensionando el tener cosas por el valor en dinero que tienen y no estamos evaluando lo que tenemos, que no implica tener dinero para tenerlo. Los vínculos, el defender la democracia, tratar de tener una sociedad más equitativa, más segura, más justa. Creo que estamos en un momento en el que debemos tomar decisiones como pueblo y no tanto en función de lo que dicen las cúpulas que gobiernan. Uno viene al mundo como un ser individual que queda inmerso en una sociedad colectiva luego. Bueno, en la medida que nosotros podamos ser más solidarios, mejor pensantes y poder hacernos de información creíble y que haga que nuestro pensamiento crítico evolucione, vamos a hacer una mejor sociedad sin lugar a duda, y un poco es lo que busca el plebiscito de la seguridad social, que él trae bien aparejado con la papeleta blanca del sí. ¿No te han dicho que tienes cara de maestra? 1000 veces. Ah, no le erré. Pero no. Qué bueno. Karina, te agradezco muchísimo que hayas venido. Sergio, un minutito como para el redondeo. Y bueno, un poco lo que decía Karina, ¿no? Estamos viviendo épocas muy complicadas. Me llega justo una noticia de que se suicidó una mujer policía. ¿Otra más? Otra más, 36 años. Mucho estrés, tenía estudios de facultad y bueno, a esa misma policía, porque hay muchos casos de policía que se suicidan, son los que quieren después ir a mandar a hacer los allanamientos nocturnos. Esa misma policía y ese mismo Ministerio del Interior que no les asiste prácticamente una cobertura psicológica. Ese mismo Ministerio del Interior que obliga a muchas funcionarias, la mayoría mujeres, a atender el 911 en forma permanente y no las deja cambiarse de lugar, a pesar del estrés y el desgaste emocional y psicológico que recibe. Wow. Tenemos récord histórico de suicidios de policías. Exacto. Bueno, de suicidios en general. Pero y de policías ni más. que hablar. Yo me voy a despedir con una frase que esto tiene que ver con la reforma jubilatoria, que no es de la seguridad social, ¿verdad? Correcto. Que sería un concepto mucho más amplio. No es mía la frase, se las voy a leer. Si hay cansancio, jubílese, pero no se convierta en freno, no se convierta en obstáculo, no se convierta en estorbo. Hay mucho que hacer y esta tarea es de revolucionarios. No basta con haber sido revolucionario ayer, hay que saber ser revolucionario hoy, hay que saber ser revolucionario mañana y hasta incluso se puede ser revolucionario no estorbando. Fidel Castro, 1966. Mil gracias por estar ahí, nos vemos el próximo martes, denle me gusta y compartir, por favor, si es que les gustó. Y nos vemos el próximo martes con más Palabras Prohibidas.